Buenas, les saludo desde mi pequeño lugar en el mundo. Estuvimos asistiendo a través de los distintos medios, los distintos diarios internacionales e informativos, a las recordaciones en distintas partes del mundo sobre los hechos luctuosos, deleznables, ocurridos el 7 de octubre de 2023 en Israel. Me refiero a aquella incursión que ha hecho el grupo terrorista Hamas en Israel hace 2 años y un día, un poquito, 2 años y un día. Hoy es 8 de octubre, miércoles 8 de octubre, cuando habían ingresado a través de 114 puntos en territorio de Israel por tierra, por aire y por agua, y habían sorprendido a personas que estaban en sus casas, a niños en brazos de sus madres, mujeres, hombres que iban al trabajo o que estaban casualmente en algún lugar, inclusive bases militares que también fueron sorprendidas por 5.000 efectivos de Hamas, este grupo terrorista, que ingresó, repito, en aproximadamente 114 puntos en territorio de Israel y que comenzó a matar a cuanto encontraban, a cuanta persona encontraba en su camino. Tomaban también rehenes, por supuesto. Se habla de 1.200 personas fallecidas, se habla de alrededor de 250 que fueron trasladadas, obligadas a territorio de Gaza, al otro lado de Gaza, al otro lado de la franja, y que fueron, por tanto, cautivas de este grupo terrorista Hamas. Esto ocurrió hace 2 años y un poquito. El New York Times publicaba que los recuerdos de este acto del 7 de octubre del 23 en Israel eran recuerdos un poco tibios, ¿no? De otra forma decía que era un recuerdo un poco, digamos, cauto, pero resulta que Israel no hace una recordación todavía oficial. Hasta ahora, digamos, los recuerdos son de forma privada casi, porque los recuerdos oficiales del 7 de octubre de 2023 en Israel se van a dar de aquí a un par de días porque van a ubicarse dentro del calendario hebreo, es decir, del Tishrei. Esa es la explicación de por qué todavía no hay un recuerdo, digamos, con mayor énfasis. Sí, hablan los testigos, los sobrevivientes, los familiares, y realmente los recuerdos, los testimonios son bastante elocuentes, bastante lúgubres. Recordar lo que dicen o lo que perdieron en aquella época, hace 2 años atrás, los familiares. Perdieron hijos, algunos están desaparecidos, otros ya están asesinados, otros siguen de rehenes. En fin, la historia es bastante fuerte. Imagínense que inclusive recordamos todavía aquella fiesta electrónica, las imágenes de aquella fiesta electrónica con los chicos, los jóvenes, corriendo, tratando de alcanzar los autos, y aquellos autos que eran disparados, alcanzados por bombas incendiarias, por fusiles, por RPG, en fin, distintas formas de causarles daño, destruirlos, matarlos en las carreteras, en medio de esa desesperación por huir de ese ataque sin sentido por parte de este grupo terrorista. Contaba una sobreviviente, una joven, contaba, estábamos en la fiesta electrónica y veíamos drones, decía ella. Y empezamos a saludar a los drones pensando que esos drones nos estaban filmando y que eran parte de la organización de la fiesta. Jamás íbamos a pensar que seríamos blanco, como animales, de un grupo terrorista que disparaba a mansalva y sin ninguna justificación y sin ningún acto de piedad. Esto, repito, ocurría el 7 de octubre de 2023. 114 puntos en Israel que fueron utilizados por los de Hamas, los terroristas de Hamas, para ingresar en ese territorio. La inteligencia de Israel, por supuesto, quedó insuficiente, no resultó, no los vieron venir, no previeron. Y más aún después reconocerían después de unas semanas de aquellos hechos, reconocerían en Israel que ni siquiera pudieron reaccionar a tiempo para dar auxilio, porque no dimensionaron que se podía realizar un acto de esa envergadura. Hace pocos días, Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, concedió una entrevista a Euronews y a una periodista de nombre Sasha Bakulina. Sasha le preguntaba a Benjamín Netanyahu, le decía, primer ministro, Europa no lo está apoyando mucho en esta guerra, en esta, digamos, lucha de Israel contra Hamas. ¿Qué piensa usted? Y Netanyahu decía, Europa se volvió irrelevante y ha mostrado una enorme debilidad por la postura apaciguadora que tiene Europa respecto a la situación entre Hamas e Israel. Europa como que de
de alguna forma, decía Netanyahu, está queriendo que le demos el Estado independiente de Gaza, reconocer un Estado independiente a Gaza. Ese es el premio después de lo que hicieron el 7 de octubre de 2023, se preguntaba Netanyahu. Cuidado con el papel de ser apaciguadores, decía Netanyahu, refiriéndose a Europa, porque es como dar de comer al cocodrilo. Netanyahu se refería con esta frase hacía alusión a aquella frase que Winston Churchill, el primer ministro inglés, había utilizado en aquellas épocas en las que era un estadista. Churchill, una persona bastante inteligente, un escritor, político, había ganado el premio Nobel inclusive de literatura. Y Winston Churchill fue el que llevó por buen puerto el destino político de su país en aquella época de la Segunda Guerra Mundial. La llevó a buen puerto, a la victoria, de forma casi solitaria. La frase original de Churchill respecto a los apaciguadores es esta: "An appeaser is one who feeds a crocodile hoping it will eat him last." Un apaciguador es aquel que da de comer al cocodrilo, esperando que este cocodrilo no lo muerda, o en todo caso esperando este apaciguador ser el último en ser atacado por este cocodrilo. Netanyahu decía, este es un error, esto no va a ocurrir. Cuidado, porque jamás los grupos terroristas, Irán y demás, no solamente van a ir detrás de Israel, sino que después van a ir detrás de los otros países de Europa. Más o menos esto, abría el paraguas Netanyahu y decía, cuidado con esto, ojo con esto. En estos momentos, en estos días, hoy es miércoles 8 de octubre, estamos en el tercer día de las negociaciones entre Israel y Hamás, negociaciones indirectas que se dan en Medio Oriente, se dan en Egipto. Participa Egipto, participa por supuesto Estados Unidos, inclusive el yerno de Donald Trump está allí en la mesa de negociaciones. Participa Turquía y participa Qatar. Hasta ahora se están intercambiando listas de un lado y del otro, de Israel y de Hamás, pidiendo el intercambio de prisioneros por rehenes. Se habla de que Hamás tendría alrededor de 48 rehenes, de los cuales 20 y tantos estarían con vida. También Israel recibe la lista de nombres que le pasó Hamás respecto a los prisioneros. Y en los próximos días veremos la otra fase, que es la fase, quizá uno de los puntos más difíciles de los 20 puntos que propuso Donald Trump. Uno de los puntos es el desarme, la retirada de Hamás. La rendición sería de Hamás en este caso. Hay que ver si se logra, hay que ver si se llega a un acuerdo. Por ahora estamos en este contexto. Las recordaciones respecto al 7 de octubre de 2023 de manera oficial se van a dar en Israel de aquí a un par de días, porque van a seguir el calendario hebreo, el calendario judío, digo bien, y van a darse dentro del marco del Tishrei. Es decir, se van a dar aproximadamente el 21 o el 24 de este mes de octubre. Por ahora, estas son las principales, los principales datos que se dan en los medios de comunicación y que se ocupan los medios de comunicación del mundo respecto a la situación entre Israel y Gaza. Les saludo desde mi pequeño lugar en el mundo, esperando que nunca más tengamos que asistir a un hecho tan deleznable, tan deplorable, tan atroz, con tanta violencia como el que se dio el 7 de octubre en territorio de Israel. Ojalá nunca más se dé ese hecho, que fue la masacre que afectó no solamente a la población judía después del holocausto de la Alemania nazi, sino que también afectó a otros, de otras poblaciones, de otras nacionalidades que estaban en aquella época en territorio de Israel. Les saludo, repito, desde este lugar en el mundo con ese deseo de nunca más este tipo de violencia. Hasta la próxima.